Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. En las últimas horas ocurrió un hecho histórico que muy pocos creían que podría ocurrir. Una reunión en la que estuvieran presentes el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el presidente electo Gustavo Petro. Estos dos líderes que representan para muchos las corrientes políticas sin duda y de pensamiento también que se asocian a la polarización que ha dividido al país en los últimos años. Pues horas después de ganar las elecciones, Gustavo Petro y su equipo comenzaron a hablar de un pacto nacional en el que estuvieran incluidos todos los sectores políticos, incluido el Centro Democrático, partido del expresidente Uribe. Pues luego de contactos, también de mensajes, hoy Álvaro Uribe aceptó asistir a dicho encuentro, hecho que fue celebrado por el propio Gustavo Petro. Esta es la historia. El expresidente Álvaro Uribe madrugó a responder en Twitter la invitación que le había formulado el presidente electo Gustavo Petro. Agradezco la invitación del presidente Gustavo Petro. Acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria. No demoró mucho la respuesta del presidente electo Gustavo Petro. Bienvenidos a la era del diálogo, que es la base de toda la humanidad. Agradezco la respuesta positiva del expresidente Uribe y estoy seguro que Colombia agradecerá el que encontremos puntos comunes para una patria común. Iván Cepeda, declarado enemigo del presidente Uribe, celebra este acercamiento. El camino del diálogo con el expresidente Uribe puede ser la llave que abra la puerta para resolver a través de un camino de concertación los grandes problemas del país. Otros sectores políticos también ven positivo el diálogo Uribe-Petro. Esa invitación al diálogo nacional constituye un acto de patriotismo. Que Álvaro Uribe acepte esta invitación hace pensar que todos los partidos de derecha, todos los actores políticos deben acudir también a este llamado. El acuerdo que propone tiene efectos vinculantes, no es simplemente una foto protocolaria. Tenemos que trabajar por un gran acuerdo nacional, porque cese la polarización. El pueblo colombiano lo que necesita son resultados, o la gente plata en el bolsillo, y qué bien esta reunión, presidente Petro, expresidente Uribe. El uribismo también reaccionó. Me parece muy bien que el presidente Álvaro Uribe haya decidido escuchar al presidente electo Petro. Eso no compromete ni al presidente Uribe ni al Centro Democrático. Aún está pendiente el día, la hora y el lugar de la reunión en la que, si logran superar las diferencias para unir al país, episodios como este quedarían en el pasado. Yo prefiero 80 veces al guerrillero en armas que al sicariato moral difamando. Pero yo entendí la trampa, Uribe. El apretón de manos entre Gustavo Petro, presidente electo de Colombia, y Álvaro Uribe se podría dar esta misma semana. De la que estaremos pendientes, por supuesto, y sin duda este encuentro entre Petro y Uribe pues podría marcar una nueva etapa en la vida institucional y también política del país, si de dicha reunión surgen acuerdos. Pues este es nuestro tema sin duda de hoy en Sala de Prensa, y por eso hemos invitado esta noche a Patricia Muñoz, que es analista de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. Patricia, buenas noches. Daniela, muy buenas noches, gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Y a Paola Montilla, que es analista política de la Universidad Externado de Colombia. Gracias, Paola, también por aceptar esta invitación. Buenas noches, Daniela, para ti y para toda la audiencia. Bueno, esta pregunta es para las dos y empiezo con Paola. ¿Ustedes creían pues que algún día Álvaro Uribe y Gustavo Petro se reunirían para hablar, para dialogar? Paola. Pues realmente estaba dentro de un marco de posibilidades. Creo que el discurso del presidente electo Gustavo Petro fue un discurso conciliador que llamó al diálogo, y él mismo enfatizó que llegaba al poder no con el ánimo de un revanchismo, sino de construir una unidad nacional. En ese sentido, en algún momento se debería haber pensado, se pensaba que el presidente electo Gustavo Petro podría en un momento reunirse bien con el Centro Democrático o con algunos representantes del Centro Democrático, sin que eso implique realmente que van a pasar o que se van a declarar como parte del gobierno. Pero sí es una clara muestra de ese talante de diálogo y ese talante reconciliador que desde el minuto uno de su discurso pues manifestó el Gustavo Petro. Patricia, analista de la Universidad Javeriana, esto
de verdad sí se pudo pensar en algún momento, cuando en muchas ocasiones pues vimos justamente ese rifirrafe, ese encuentro entre ideas entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro? Fueron muchos años de desencuentros, de frases polarizantes, de creación de un clima de polarización, pero indudablemente en esta campaña electoral pudimos escuchar mensajes claros desde el presidente electo Gustavo Petro de la creación de un gran acuerdo nacional, de la construcción de un pacto en donde todos quepan. Y allí, por supuesto, cabe y debe caber, y es uno de los primeros actores en ser llamado, quien ha venido liderando el ejercicio de gobierno y ahora seguramente liderará el ejercicio de oposición. Necesariamente era importante convocar a una figura política como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, si la intención es buscar estos puntos de acuerdo que nos permitan zanjar los niveles de lejanía, de distancia en que quedaron estas dos Colombias, la que votó por Gustavo Petro, la que votó pero no apoyó a Gustavo Petro y el que no votó, que hoy hace parte del gobierno. En esta búsqueda se hace necesario escuchar a los múltiples actores políticos, líderes políticos, y el expresidente Álvaro Uribe Vélez es una de las voces más importantes que entra a ser escuchada en este diálogo con el presidente electo Gustavo Petro. Bueno, y después de este análisis previo de esta decisión de asistir a esa reunión, entramos en materia y es, Paola, ¿qué opina usted del encuentro que Petro y Uribe pues sostendrán en el marco de esta propuesta del acuerdo nacional? Pues creo que es realmente un buen mensaje para todos los colombianos, como bien lo mencionaba Patricia y también lo mencionó Gustavo Petro en su discurso. Él tiene que gobernar y liderar un país de 50 millones de personas, no solo para los 11 millones de personas de los cuales obtuvo su voto, y también creo que es un mensaje de reconciliación o por lo menos de concertación que va a ser muy bien recibido por el escenario internacional. Creo que es una manera y un muy buen símbolo y un muy buen síntoma del tipo de gobierno que quiere instaurar Gustavo Petro, un gobierno muy tendiente al diálogo, a establecer consensos, a escuchar las diferencias, sin que eso implique acuerdos programáticos, pero por lo menos un espacio de diálogo donde esas dos Colombias tal vez se encuentren. Patricia, ¿cuál es la magnitud política de este encuentro? Usted ahorita en su intervención justamente nos hablaba de dos Colombias y muchos incluso lo señalan a ellos dos de ser los responsables de esa polarización que hoy existe. En buena parte por la manera como en los años anteriores se cruzó la comunicación entre estos dos líderes políticos. En Gustavo Petro, hoy presidente electo, se ha visto al líder de la izquierda, y en Álvaro Uribe Vélez, hoy expresidente de la República, se le ha visto al líder de la derecha. Y desde estos dos liderazgos, desde los desencuentros a través de las redes sociales, desde la comunicación difícil, se acentuaron los niveles de polarización, se acentuaron las distancias, se acentuaron las diferencias entre los colombianos. La doctora Paola lo decía muy bien, es un claro mensaje a la comunidad internacional y sobre todo a los colombianos, que deben ver en este llamado a diálogo, en esta conversación, un espacio también para que empecemos a bajar esos niveles de confrontación que vivimos intensamente a través de las redes. Las pocas voces que hemos escuchado que han manifestado disgusto o molestia por este encuentro, hay que decirles que hoy el país en su gran mayoría tiene una tranquilidad primero y un optimismo moderado, por supuesto,
supuesto, pero un optimismo frente hasta dónde puede llegar este avance. ¿Cuál es la voluntad política con la que lleguen uno y otro actor a este diálogo y hasta dónde se pueda buscar, no necesariamente los grandes acuerdos, porque cada uno de estos dos líderes defienden unas posiciones distantes, a veces diferentes en todo caso, pero sí tratar de buscar puntos comunes en algunos de los grandes problemas para poder avanzar de manera conjunta en responderle a los colombianos en estos momentos tan importantes. Paola, el mensaje del expresidente Uribe una vez terminan las elecciones el pasado 19 de junio, en el que el presidente le dice, bueno, ganó Petro, hay que aceptar esta elección y hay que pensar en que Colombia es una sola, fue ese primer paso para que Petro decidiera invitar a Uribe a ser parte de este pacto nacional. ¿O era algo que ya se venía trabajando? No, yo creo que seguramente ese reconocimiento que, si me permites decirlo, era un reconocimiento necesario que además demuestra la fortaleza que puede tener la democracia. Creo que es una muestra del decoro como el expresidente Uribe atiende, acepta los resultados, y también era un mensaje importante que él genera para que todas las personas partidarias del Centro Democrático entiendan que lo primero, o entendieran que lo primero que uno debería hacer para defender la democracia y las instituciones democráticas era aceptar los resultados, ¿no? Entonces, muy seguramente esa muestra de respaldo y esa muestra de aceptación a los resultados que mostró Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe, en su primer trino, pues fue un llamado y un indicio y un síntoma de ese canal de diálogo o de ese respeto y esa responsabilidad que tiene el Centro Democrático para seguir siendo un partido líder en Colombia, pero al mismo tiempo generar ese sentido de estabilidad que en algún momento estuvo en duda, ¿no? Entonces creo que sí puede ser entendido como, muy seguramente, como ese primer llamado, como ese primer paso de certitud, de ese entendimiento que se podría tener entre estos dos líderes. Patricia, mi pregunta para ustedes es, ¿por qué Uribe acepta? Porque está la invitación, pero del expresidente pues siempre ha sido muy tajante con sus decisiones, siempre ha sido bastante radical también en lo que tiene que ver con el Centro Democrático y la derecha. ¿Por qué el expresidente acepta? Daniela, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, los partidos políticos y en general los actores políticos hoy deben estar realizando una evaluación profunda de qué ocurrió en este proceso electoral. El país cambió, así lo reflejó en las urnas. Ganó el primer presidente de izquierda después de una larga historia republicana en Colombia. Y esta llegada de Gustavo Petro a la presidencia tiene que implicar para los partidos políticos, primero, un gran proceso de evaluación y revisión de qué pasó, de hasta dónde la inconformidad de los colombianos, la escasa capacidad para brindarles respuestas, salidas a las problemáticas que los ciudadanos venían manifestando incluso desde la protesta, tuvieron respuesta a través de la institucionalidad, desde el Congreso de la República, desde los partidos políticos. Yo creo que esa reflexión que hoy están realizando actores, líderes políticos y los partidos especialmente, tiene que llevarlos a la conclusión de que hay muchos cambios, hay nuevos sectores de la población que participaron activamente en el proceso electoral, jóvenes que llegaron y que tomaron un papel activo en este proceso, sectores sociales asociados a sectores étnicos, minorías y sobre todo los sectores más vulnerables, más empobrecidos, que a través de este voto quisieron buscar el cambio. Y creo que la respuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez
tiene que ver con esta reflexión del rumbo que deben tomar los partidos. Partidos que desde el ejercicio de gobierno o desde el ejercicio de la oposición deben ser responsables, y partidos que deben colaborar de alguna manera para sacar, para sacar adelante perdón. Es Patricia, analista de la Universidad Javeriana. Paola, retomo con usted y le pregunto, ¿qué busca Petro, digamos, y el pacto histórico con este acuerdo nacional? ¿Cuál es el objetivo? El acuerdo nacional tiene un interés primordial y es crear mayorías legislativas. Recordemos que si bien Petro llega al Congreso si bien el pacto histórico llega al Congreso con una mayoría amplia, y es la primera vez que esas agrupaciones, esas coaliciones, esos movimientos de izquierda logran tener 22 escaños en el Senado, 25 escaños en la Cámara de Representantes, eso no le genera mayorías, ¿no? Y es importante que para colocar en la agenda pública y muy seguramente para impulsar las reformas que quiere Gustavo Petro es necesario contar con esas mayorías legislativas. Por ello, esa muestra y ese acuerdo nacional que él viene tejiendo antes de la elección, porque debemos recordar que ese llamamiento, ese llamado, ese acuerdo nacional lo hizo Gustavo Petro días antes de la elección del domingo, busca eso, crear consensos, mandar mensajes directos a los partidos políticos, que es necesario crear y formar esas mayorías para desarrollar el plan de gobierno y las políticas y las reformas que muy seguramente mucha parte de su electorado está esperando y que espera de manera reciente. Es decir, este primer año del gobierno de Gustavo Petro es primordial para generar un mensaje de tranquilidad, para generar un mensaje y llenar las expectativas de miles de electores que votaron por él en busca de reformas contundentes al status quo que tiene en este momento Colombia. Retomamos con Patricia, que nos estaba hablando sobre justamente por qué Petro decide invitar al expresidente Uribe. Patricia, adelante. En esencia, Daniela, la respuesta favorable del expresidente Álvaro Uribe Vélez a este llamado a diálogo del presidente electo Gustavo Petro responde a esta reflexión sobre el nuevo rumbo que deben tomar los partidos políticos. ¿Cuál es el papel que le corresponde al gobierno y a una oposición responsable? ¿Cuál es el papel que los actores políticos deben tener en este clima de polarización y en esta lejanía y distancia que ha venido dividiendo a los colombianos? Es asumir desde ya un ejercicio de la oposición responsable que verdaderamente pueda contribuir, pueda construir, en lugar de entorpecer la búsqueda de soluciones que reclama el país. Sí, pero ustedes dos, que son analistas de todo esto que tiene que ver con la política, pues no nos digamos mentiras, y es que en política todo acto no es calculado, o su mayoría, pues, y tiene en efecto un propósito. ¿Qué mueve a cada bando a dar este paso, Paola? Yo creo que en el caso de Gustavo Petro, su interés primordial es acercarse a ese electorado, a ese grupo de electores que representa el Centro Democrático, tal vez un grupo de electores muy alineado con la libre empresa, con el sector empresarial, con los cuales Gustavo Petro necesita crear puentes y crear un espacio real, crear espacios de confianza con el sector privado, ¿no? Y creo que esa primer llamado, ese primer diálogo, esa primera charla es fundamental para que Gustavo Petro genere mensajes que en este momento está esperando el sector privado y, repito, la comunidad internacional, necesarios para decir: voy a respetar el libre mercado, voy a crear unas estructuras y, como él muy bien lo mencionó, un capitalismo que respete y ponga el acento en el derecho de los trabajadores, pero finalmente son garantías que va a expresar hacia la libre empresa. Entonces creo que en ese sentido ese primer llamado de Gustavo Petro también tiene que hacer, o puede buscar ese acercamiento
con ese sector representado por el Centro Democrático. En el caso de del expresidente Uribe, como muy bien lo mencionaba Patricia, si bien muy seguramente entendemos que el Centro Democrático va a formar parte de la oposición, formar parte de la oposición no significa no generar un espacio constructivo de diálogo, ¿no? Una oposición responsable que también muy seguramente le logre, no en este momento, pero en miras a las elecciones subnacionales del próximo año, crear un nuevo ambiente, verse como una derecha reflexiva, una derecha que está intentando cambiar, que está escuchando, que es realmente o que está alerta frente a las demandas y a los reclamos que tiene otro sector de la población. Patricia, ¿por qué le conviene al país un acuerdo nacional, pues del que hagan parte estos dos personajes tan importantes en la política colombiana? Porque un acuerdo nacional va a rodear de legitimidad las soluciones y salidas que sean aprobadas por las vías institucionales para resolver múltiples y complejos problemas que el país tiene. Porque este acuerdo nacional genera un clima de respaldo, de legitimidad a la gestión gubernamental y por supuesto va a permitir que las decisiones que se tomen dentro de las instituciones sean acogidas y sean implementadas por parte de los ciudadanos. Porque este acuerdo nacional va a convocar a múltiples sectores, actores políticos, partidos, empresarios, organizaciones de la sociedad civil para buscar soluciones de manera conjunta que luego sean apoyadas, acompañadas y por supuesto fortalecidas por este acompañamiento desde el ejercicio de las políticas públicas. Y porque este acuerdo nacional envía un mensaje claro a los ciudadanos que estamos en un proceso de trabajo pensando en sus problemáticas, pensando en las demandas que la ciudadanía ha venido realizando y que así sean salidas duras y difíciles como las que tendrán algunos problemas, son las salidas que el país deberá implementar ante lo complejo de los problemas que hoy tenemos. Esta pregunta es para las dos y empiezo con Paola, porque podría ser una curiosidad, ¿no? O ustedes me dirán, y es el hecho de por qué el expresidente Uribe nunca aceptó los llamados a un acercamiento del expresidente Juan Manuel Santos, pero sí lo hace con Petro, que pertenece, digamos, a otra línea política. Creo que es difícil de responder, porque muy seguramente, recordemos que Santos tuvo una cercanía con Gustavo, con el expresidente Álvaro Uribe, y por ende uno pensaría que era más factible que Álvaro Uribe se acercara al presidente Santos, ¿no? Pero seguramente allí estuvieron, pese a ese diálogo inicial, podemos partir de dos supuestos completamente diferentes. El primer supuesto, porque no existió ese diálogo, porque ya existía una relación y esa relación se quiebra, ¿no? Esa relación se quiebra y ese llamado del presidente Santos es para retomar o digamos mejorar o volver a curar esa relación que ya tenía con el expresidente Uribe, ¿no? O sea, es como, llamémoslo entre comillas, como una reconciliación, un llamado a la reconciliación. En el caso, la hipótesis para el caso de Gustavo Petro sería distinta. En este momento, ellos están llamados al diálogo, ¿no? Es el primer encuentro. Muy seguramente, si después de este primer encuentro se llegan a hacer acuerdos sobre algunos puntos y esos acuerdos se rompen, volver a sentarse a dialogar va a ser mucho más difícil. Es decir, podemos partir de la hipótesis que en el caso del presidente Santos, pues ya existía una relación y esa relación tuvo una ruptura, ¿no? Y por ende, el diálogo posterior es más difícil o fue más difícil. En este caso, estamos iniciando desde un momento cero en el cual no existía una ruptura y el expresidente Uribe y el presidente electo Gustavo Petro, pues es el primer camino o el primer café que se van a tomar para iniciar a construir esos puntos programáticos.
la historia y el tiempo nos dirá que si se llegan a romper, tal vez otra futura reunión, pues va a ser más difícil. Sí, Patricia, además porque hubo cartas, hubo intercambio en mensajes en redes sociales y no hubo poder humano para poder llegar a esa reunión entre los dos expresidentes. Daniela, porque son otros momentos del país también. Cuando gobierna el presidente Juan Manuel Santos en su primer periodo, lo hace claramente con el apoyo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En su segundo periodo lo hace con el respaldo, el deseo de los colombianos de culminar el acuerdo de paz y de sacar adelante la implementación del proceso de paz. Pero recordemos que en ese segundo periodo incluso el candidato del uribismo, del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, tiene un desempeño importante en esa primera vuelta presidencial. Pero esto para decir que en esta elección que acabamos de terminar para 2022, el país cambió. Las protestas sociales fueron un campanazo claro para la clase política de estos niveles de descontento de los ciudadanos frente a los problemas que les ha tocado vivir. Protestas sociales que llegaron de diferentes sectores, no de un solo sector, y que reclamaron la solución de muchos problemas. Los niveles de favorabilidad y de respaldo con los que termina el presidente Iván Duque su gestión son una señal clara de que hubo errores, desaciertos o tareas pendientes en este ejercicio de gobierno. El país cambió, los votantes se volcaron a respaldar por las vías democráticas por primera vez a un candidato de izquierda. Y este nuevo país, para un lector tan agudo, tan conocedor y tan experimentado como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, necesita nuevas lecturas, y de estas lecturas no debe estar ausente el Centro Democrático desde su ejercicio de oposición y por supuesto desde el diálogo que ahora va a realizar con el presidente electo Gustavo Petro. Es un diálogo, es un acercamiento, es una manera de enviarle el mensaje al país: aquí estamos, vamos a escuchar, vamos a trabajar por el país y luego les comentaremos cómo lo vamos a hacer. Pues Patricia Muñoz, gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa esta noche analizando este tema. Con todo gusto, buenas noches, un saludo a la audiencia. Y Paola Montilla, también analista política, gracias por estar aquí con nosotros, Paola. Muchas gracias, Daniela, feliz noche. Y a ustedes, gracias por acompañarnos una vez más aquí en Sala de Prensa. Quédense con toda la programación de Noticias Caracol Ahora.